Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy un pasaje de la Biblia. Vamos a ir comprendiendo qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios, al dejarnos su palabra, hubo un propósito a Dios entregarnos su preciosa palabra en estos tiempos, ¿no? Recuerden que antes de Jesucristo no tenían más que la ley y los escritos, pero ya después de Cristo se fue recopilando las palabras de los apóstoles, la palabra del Señor Jesucristo, llegaron los evangelios, llegaron las cartas y se fue, elaborando lo que ahora es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito y el fin de que Dios haya permitido de que en estos tiempos nosotros gocemos de toda libertad para leer, aprender, cosas que quizás no pueden gozar algunas personas que viven en países donde se prohíbe la lectura de la Biblia, donde se prohíbe cargar una Biblia, la palabra del Señor? Pero nosotros tenemos ese gran privilegio de poder leer las Escrituras, sentarnos en familia, leer la palabra de Dios, cargar una Biblia, pronunciar la palabra de Dios abiertamente a cuantos quieran escucharla. Ahora gozamos de esta libertad, pero le decía que hay personas que no gozan de esta libertad justamente a causa de ciertas prohibiciones, de ciertas cosas que se dan en algunas naciones hoy en día. Pero ahora que tenemos esa libertad para leer y estudiar la palabra del Señor, vamos a meditar en ella, y vamos a hacerlo en el libro de Salmos capítulo 1. Vamos a leer en los primeros versículos y dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo me pregunto en esta noche a mí mismo, ¿será que la ley de Dios, será que la palabra de Dios es una delicia para mí? Yo veo la Biblia así como algo exquisito, como algo delicioso cada vez que me voy a acercar a ella, o pasa todo lo contrario. Yo creo que eso debe ser nuestro punto de partida para poder nosotros tener una percepción más exacta de lo que yo, mi compromiso con la palabra de Dios, qué es lo que me lleva a mí a acercarme a la Biblia. ¿Es el compromiso? ¿Es la presión? ¿O es mi necesidad? ¿O es que yo me regocijo, yo me gozo, me alegro? Es una delicia para mí acercarme a las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dice la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo que Dios quiere que nosotros tengamos, la actitud nuestra hacia la palabra de Dios, debe ser una actitud de gozo, de regocijo al acercarnos a ella y leer la palabra de Dios. Ahora entendemos que en leer la Biblia constantemente es un buen hábito de todos los hijos de Dios. Y como todo hábito, hay que, hay que practicarlo. O sea, si tú no lees la Biblia y tú te dispones a leer la palabra de Dios, no quiere decir que inmediatamente vas a sentir ese deseo. Hoy puedes tener ganas de leer la Biblia, hoy puedes tener deseos de orar, de conocer más de Dios, y mañana se fueron las ganas de leer la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros, amados hermanos, tenemos que hallarle a la palabra de Dios esa dulzura, esa delicia a las Escrituras, para que nosotros vayamos siempre con ese pensamiento que al leer la Biblia vamos a encontrar manjares, delicias, dulzura en las Santas Escrituras. Pero si nosotros llevamos ya con un pensamiento negativo, con un pensamiento de que voy a leer, pero que me han dicho que enseñe, o que me han dicho que predique, o tengo que hacer una lectura bíblica, o porque me van a supervisar, eso no es la actitud en la cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios a través de su palabra. La actitud correcta es que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios. La actitud correcta es que nosotros nos gocemos al venir a la Biblia y disfrutemos esos minutos que pasemos meditando las Escrituras. Será como dice la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No está diciendo que todo el día nos pasemos leyendo la Biblia, pero sí que meditemos en ella. Por eso, qué importante es
que nosotros vayamos leyendo la palabra de Dios, vayamos memorizando pasajes bíblicos, vayamos entendiendo lo que dicen las Escrituras, para que nosotros vayamos meditando. Se van a dar circunstancias en el transcurso del día, vas a ver situaciones y tú tienes que meditar en esas situaciones, pero meditar en la palabra de Dios, haciendo una aplicación a las cosas que están pasando, a las cosas que te suceden a ti, a lo que tú ves, digamos, en tu entorno, y hay que estar dándole una aplicación bíblica a todo ello. Ese es meditar en la palabra de Dios, es pensar en las Escrituras y traerlo a nuestro propio contexto, de tal manera que nosotros podamos darle una aplicación práctica a la palabra de Dios. Pero si nosotros leemos por leer y no guardamos reverencia, ni siquiera leer la palabra de Dios, y pensamos que es un libro cualquiera, entonces hay ciertos peligros, y uno de ellos es que nunca podamos crecer, avanzar, entender, conocer más al Dios que estamos sirviendo, y siempre seamos niños incapaces, no somos útiles en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos pasmado, nos hemos estancado. Podemos estar 10, 20 años creyendo en Dios, congregando en una iglesia, pero no avanzamos, no crecemos, no desarrollamos. Por lo contrario, comenzamos a adoptar hábitos que no son correctos, como el chisme, la murmuración y esto y lo otro, y no estamos tomando el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no lo conocemos. Dios quiere que nosotros conozcamos esta preciosa palabra. Dios quiere que nosotros nos rindamos frente a esta palabra, y lo que vayamos leyendo, vayamos creyendo plenamente que esta es la palabra de Dios. Por eso que dice la Biblia en el libro de Hebreos que el que se acerca a Dios cree que Dios exista. Entonces, al leer la palabra de Dios, nosotros nos estamos acercando a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios voluntariamente, Dios se acerca a nosotros. Dicen en el libro de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y qué forma tan hermosa de acercarse a Dios, si no es a través de su santa palabra. Es la palabra de Dios las que no va a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo: mis palabras, estas palabras son las que dan testimonio de mí. Entonces el testimonio de mí es que alguien me hable acerca de mi Salvador, alguien me haga conocer más a mi Dios, a mi Señor, a mi Creador, a Él. Entonces, ¿quién me va a hacer conocer más de Dios si no es la misma palabra quien va a testificar quién es nuestro Dios, a quien nosotros le estamos sirviendo? Nos va a hablar de su amor, de su poder, de su grandeza, de su santidad y de todos aquellos atributos que le corresponden a Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios vamos a hallar muchos consejos para nuestras Biblias, pero dice la Biblia que tenemos que meditar de día y de noche. Quiere decir que la palabra de Dios tiene que ser mi guía, tiene que ser mi deleite, tiene que ser mi meditación todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque yo vivo por la palabra de Dios. Yo fui salvo por la palabra de Dios. Yo he sido, he alcanzado la libertad y el conocimiento de quién es Dios y quién soy yo a través de la palabra de Dios. Eso no me fue revelado por un sueño, no me fue revelado por un profeta, no. Lo que yo soy fue revelado por la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Fue revelado por la palabra del Señor. Entonces, mientras yo conozca más a Dios, me voy a entender más a mí mismo. Mientras yo conozco más a Dios, menos voy a cuestionar a Dios cuando hay algunas circunstancias en las cuales yo no pueda entender. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca. Y esto no es una sugerencia para los cristianos, esto no es una sugerencia para los hijos de Dios. Mi amado hermano, tú y yo vivimos por la palabra de Dios, vivimos para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros leamos, lo aceptes o no lo aceptes, mi amado hermano. Yo te quiero decir en este momento que tú y yo estamos llamados no solamente a leer, estamos llamados a estudiar, a escudriñar, a memorizar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos que nosotros tener más de la palabra de Dios en nuestros corazones para que nuestros caminos sean limpios. Y no leer un versículo al día, como a veces tenemos una aplicación al celular y nos sale un versículo diario. Mi amado hermano, nosotros ya no estamos para leer un versículo diario. Nosotros estamos llamados a leer, a estudiar la palabra del Señor todos los días. Así como todos los días pasas tiempo en algunas actividades que a veces no son ni necesarias,
nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos primeramente y acercarnos a Dios todos los días, porque eso dice la Biblia: en tu palabra meditaré de día y de noche. Por eso que en Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, no por migajas, no. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones. Si tú no estás leyendo la Biblia, mi amado hermano, no te estás preparando para servir a Dios, no te estás preparando para tener fe en Dios, tu confianza comienza a decaer, tu esperanza comienza a decaer, y en el día malo, en el día de la prueba o en el día de la dificultad, estás lamentándote, estás mirando por todos lados, cuando nosotros dice la Biblia que al leer la Biblia, al leer las Escrituras, a entenderlas, a comprenderlas, seremos comparados como aquella casa que fue fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que te da fundamento a ti sobre tu vida y puedas tú vencer cualquier circunstancia? Es la palabra de Dios. No es que alguien te profetice, no es que alguien ponga su mano sobre tu cabeza, no es que alguien ore por ti, no es que alguien te diga cosas bonitas, no. Lee la palabra de Dios, estudia las Sagradas Escrituras, busca que Dios te hable a través de ella y pongamos en práctica las Escrituras, meditemos, memoricemos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado en el desierto, Él tenía la palabra memorizada y contestó a los ataques del enemigo con la misma palabra de Dios. Y Él en ese libro de Mateo 4 dice: y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y aquí está la boca de Dios. La palabra del Señor está en tus manos. Y nosotros, queridos hermanos y amigos, tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos enseñar. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que nos va a dar vida. Esta palabra, dice el Señor Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, amados hermanos, aprendemos a amar más a Dios, tenemos más ánimo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando con la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, dijo el salmista David. Cuando tú lees la Biblia, hermanos, esta palabra es tan poderosa que cuando tú lo lees, aún las enfermedades se van del cuerpo. La preocupación, el dolor, ¿por qué? Porque Dios mismo está dándonos vida a través de su santa palabra. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Y es más, en hebreo dice que es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y como es la palabra de Dios, como es Dios mismo que está ingresando más y más, nos está llenando de Él. Porque Jesús dijo, en San Juan capítulo 1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Esa palabra que fue desde el principio, la palabra fue Jesucristo mismo. Esa palabra es la que está aquí. Entonces, cuando tú lees la palabra, te vas empapando en las Escrituras, vas conociendo más a Dios. Esta palabra, mi amado hermano, se va a hacer carne en tu vida. Esta palabra se va a manifestar en tu vida, y eso nos va a dar la seguridad de estar sirviendo a Dios, de estar buscando al Señor, de llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Cómo pretendemos nosotros, y termino con esto, cómo pretendemos nosotros tener una vida agradable delante de los ojos de Dios si no sabemos cómo conducirnos, si no sabemos qué hacer? Porque Dios quiere que nosotros nos movamos en esta vida de acuerdo a su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Ahí está, en tus manos, en la palabra del Señor. Allí está la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es la que nos va a enseñar a caminar paso a paso, y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Porque es lámpara a nuestros pies en un mundo oscuro, en un mundo tenebroso, en un mundo de tinieblas. Nuestras vidas estarán llenas de luz cuando nos llenemos de la palabra de Dios. Amén. Mi amado hermano, solo me queda animarte en este momento y decirte: no dejes de leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque esta Biblia nos va a llenar de amor, nos va a llenar de fe. Esta palabra nos va a llenar de fe. Y eso es lo que dice la Biblia. Y una de las profecías últimas, el Señor, cuando Jesús dijo que en esos tiempos finales, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue una pregunta. ¿Hallaré fe en la tierra? Mi amado hermano, la Biblia es lo que va a generar mucha fe en nuestros corazones, confianza en el Señor, esperanza en Dios. Amén, hermanos. Hay mucho que hablar acerca de este tema, pero vamos a dejarlo ahí porque ya nos ganó la hora.
Y vamos a orar un momento al Señor y pedir a Dios, ya que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, que ponga en nosotros ese deseo ardiente de leer su palabra y la palabra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, tú eres amoroso, lleno de amor, lleno de misericordia. Lo sé porque tu palabra lo dice, Señor. Eres Dios perdonador, eres Dios que sostiene, que fortalece, que sana, que levanta, Señor, que provee. Lo sé, Señor, porque tu palabra lo dice y yo lo creo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesucristo, por haber abandonado tu palabra, por haberla dejado, Señor, de lado, por no darle la importancia de vida que debe tener tu palabra en nuestras vidas, Señor amado. Te pedimos perdón por todo ello, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a amar tu palabra, que sea ella mi delicia, Señor, que sea mi meditación de día y de noche, Dios Santo. En el nombre de Jesús, pon ese deseo en mi corazón de leer todos los días tu palabra, Señor, interesarme en conocer cada día más tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre eterno. Trae bendición sobre mis amigos y hermanos que escuchan tu palabra, Dios mío. Si están enfermos, sánalos, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque esa es tu promesa, Dios mío. Si tienen necesidad, provéeles, oh Dios, en el nombre de Jesús, y pon paz en sus hogares y matrimonios, oh Dios mío. Gracias te doy, eterno Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Para mí nuevamente fue un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes, y que Dios, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes y que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre su vida. Bendiciones.